asociación estadística y test de independencia. Nos encontramos en el nivel investigativo relacional, mismo que plantea análisis estadístico entre dos variables analíticas. El objetivo que vamos a desarrollar el día de hoy es el objetivo asociar. Requiere de la participación de dos variables categóricas y en ambos casos tienen que ser aleatorias. El procedimiento a desarrollar es el chi cuadrado de independencia. ¿Qué es la asociación estadística? Solamente la relación entre dos variables dicotómicas nos puede llevar a una asociación. Por ello, toda variable politómica debe dicotomizarse previo al análisis de la asociación. Esto es importante. Si tenemos una tabla de contingencia de 2×3, de 4×5 o de cualquier cantidad de filas o de columnas y deseas plantear la asociación de dos variables, la asociación a estas variables politómicas, las debes. ¿Qué es la asociación estadística? Solamente la relación entre dos variables dicotómicas nos puede llevar a una asociación. Por ello, toda variable politómica debe dicotomizarse previo al análisis de la asociación. Esto es importante. Si tenemos una tabla de contingencia de 2×3, de 4×5 o de cualquier cantidad de filas o columnas y deseas plantear la asociación, a estas variables politómicas las debes de dicotomizar antes de plantear la asociación, como se observa aquí. Y debemos, por tanto, llegar a una tabla de 2×2, 2 filas y 2 columnas. Hay dos métodos. El primero es el análisis de correspondencias y el segundo es la creación de variables ficticias o variables temporales llamadas dummy. Y luego debemos definir las variables de interés en ambas variables, y es que habitualmente la asociación involucra dos eventos aleatorios. Es de esa manera en la que podemos nosotros dicotomizar. Esto puede parecer teórico, pero lo vamos a ver a lo largo de esta presentación. Tenemos una tabla de contingencia de 2×2. Si tienes una tabla de 2×3, de 4×5 o de gran número de filas y categorías, tienes que transformarla en una tabla 2×2 como esta. Nos encontramos en este punto. Para la tabla 2×2 se ha creado una nomenclatura donde la primera casilla o primer núcleo recibe el nombre de A, y a la segunda, a la derecha, el nombre de B, en la segunda fila, la fila C y D. O también se puede ver a través de números 1, 2 para la primera fila y 3 y 4 para la segunda. Esto es por convención desde el punto de vista didáctico. Así que cuando de asociación se trata, vamos a trabajar como dos variables aleatorias
las sumas de las columnas y las sumas de las filas. Por lo que lo único fijo aquí es el total de la muestra, es decir, es el que no cambia. Todo lo demás es aleatorio. En este sentido, existe una diferencia con el test de McNemar, y es que en este caso se trata de dos variables completamente distintas, estas dos variables aleatorias, y no relacionadas como es en un estudio longitudinal o con medidas repetidas. El contraste de hipótesis para la asociación lo planteamos como siempre, escribiendo en primer lugar nuestra hipótesis de investigación y luego nuestra hipótesis cero, siempre negando la hipótesis de la investigación. La premisa, la sospecha, es que existe asociación entre las categorías de las variables. Observa que decimos que hay asociación, que no decimos que hay asociación entre variables. Ojo, estamos estableciendo asociación entre las categorías, no entre las variables. Y pues veamos en la práctica cómo es esto, a través de un ejemplo. Comencemos con el ejemplo leyendo el planteamiento. Se ha evaluado a un conjunto de profesores universitarios de diferentes áreas académicas para averiguar su afinidad por las distintas materias académicas. Se nos plantea una pregunta, la cual dice: ¿existe asociación entre la afinidad por las materias literarias y pertenecer al área de la salud? Bueno, aquí tenemos nuestra tabla 2×2, como mencionamos. Tenemos que dicotomizar nuestras variables, en este caso la variable área académica, variable aleatoria, y nuestra otra variable, la variable aleatoria, afinidad por la materia. Y lo que buscamos es establecer una relación entre ambas. Y sí, escuchaste bien, dije relación, porque las variables se relacionan, y lo que nosotros, para obtener esa relación, requerimos primeramente asociar, pero la asociación se da al interior de mi tabla 2×2, y esa asociación se lleva a cabo a través de las categorías. Es decir, que primero tengo que establecer una asociación entre las categorías para poder establecer la relación entre las variables. Y bueno, hay que establecer algunos criterios importantes antes de comenzar, puesto que a veces se suele utilizar esta tabla 2×2 para analizar enfermedades y asociación con factores de riesgo. Es como, por ejemplo, si yo tuviese aquí diabetes. Como sabemos, es fácil identificar quiénes son casos, es decir, que están enfermos, y quiénes son no casos, o que están sanos. Aquí podemos ver que nuestra variable, y nosotros hemos hecho estos ejercicios en donde podemos poner enfermos o sí, y en la columna de la derecha no. Esta nomenclatura que se ha establecido por convención es muy importante. Siempre en la columna de la izquierda van los enfermos, los casos, los que tienen la condición, la variable, en este caso diabetes, y del lado derecho van los sanos, los no casos. Eso es muy importante, puesto que con el código 1 siempre
vamos a colocar el sí en SPSS. Y con el código 2 vamos a colocar a los sanos o a los no casos. Pero no siempre va a ser así. En este caso nosotros estamos haciendo otro ejemplo en donde nosotros queremos relacionar esta variable, la variable área académica. Pero también nosotros podemos encontrarnos con el caso donde quisiéramos tal vez estudiar los hábitos de fumar. Y como ustedes saben, también están divididos en expuestos, aquellos que están expuestos o fuman, y esta primera fila va a llevar el código de 1 y la segunda fila el código de 2. El código de 2 siempre va a ir abajo y son los no expuestos. Ahora, lo que nosotros estamos estableciendo en cuanto a asociación, en este caso, es la afinidad por la materia. Es decir, que vamos a asociar la afinidad por las materias literarias, por eso lo colocamos con el código de 1, y pertenecer al área de la salud, que por eso lo colocamos ciencias de la salud con el código de 1. La relación va a ser entre estas dos categorías, no entre las demás, sino entre estas dos categorías nada más, para conocer si realmente existe asociación entre ellas y poder establecer una relación entre estas dos variables. Pues vamos a ello. Vamos a abrir nuestro documento de SPSS, pero antes debemos observar cuáles son nuestras categorías. En este caso sabemos que son materias literarias, ciencias de la salud para el área académica, y para la afinidad a la materia el código 2 para materias físico-matemáticas, y para el área académica ciencias de la salud. Abrimos nuestro documento de SPSS. Para ahorrar tiempo, yo ya he categorizado estas variables, he colocado su ID, la variable afinidad y la variable área. Con el código de 1 dijimos que para el área va a ser ciencias de la salud, y el código de 2 para ciencias sociales. Y en cuanto a afinidad, el código 1 será para materias literarias y el código 2 para físico-matemáticos. Recuerden que eso lo podemos establecer aquí directamente en vista de variables y en valores. Aquí están y aquí están codificados. Como se tratan de variables categóricas, vamos a establecerlo como variable categórica. Ok, vamos a trasladarnos ahora a nuestro documento ejemplo para empezar con nuestro ritual de significancia estadística. Recordemos que debemos completar las hipótesis, comenzando por la hipótesis del investigador, que viene siendo la pregunta en forma de afirmación. Vamos a copiar y vamos a pegar en la parte de abajo. Y bueno, nuestra hipótesis: existe asociación entre la afinidad por las materias literarias y pertenecer al área de la salud. Entonces aquí la palabra clave es existe asociación. Eso es lo que nosotros vamos a pretender demostrar. Y nuestra hipótesis nula, recordemos que es lo opuesto a nuestra hipótesis de investigación. En este caso, no existe asociación entre la afinidad de las materias literarias y pertenecer al área de la salud. Recordemos que el nivel de significancia es del 5%, o esto es igual a 0.05 de probabilidad.
El estadístico que vamos a ocupar es el chi cuadrado de independencia. Y el valor P es el que vamos a obtener con el siguiente procedimiento en SPSS. Para ello nos tenemos que ir a nuestra hoja de SPSS. Aquí tenemos nuestra hoja, recordando que estas son dos variables aleatorias. El hecho de que sean dos variables aleatorias las hace independientes. No depende una de la otra, son variables que se obtienen de forma independiente. Y es por ello que nosotros requerimos conocer cuál es esa asociación a través de un estadístico que se llama chi cuadrado de independencia. El procedimiento es muy parecido a los anteriores. Nos vamos a analizar estadísticos descriptivos, tablas cruzadas. Nos aparece esta tabla, este cuadro de diálogos, donde vamos a colocar afinidad por la materia en filas y el área académica en columnas. Nos seleccionamos el botón estadísticos, nos va a aparecer esta tabla, este cuadro, perdón, le damos chi cuadrado, continuar, nos vamos al botón de casillas, también nos aparece este cuadro de diálogo, donde vamos a seleccionar total, no filas, no columnas. Se tratan de dos variables aleatorias, por lo tanto seleccionamos el total. Continuar y aceptar. Vamos a obtener estos resultados, esta tabla. Esta tabla se parece mucho a la que tenemos en nuestra hoja de trabajo, nuestro ejemplo, y vamos a seleccionar los datos a la tabla, le damos copiar, nos vamos a nuestra hoja de trabajo, vamos a colocarla en la parte de abajo de nuestra tabla, y seleccionamos lo que nos interesa. En este caso es las frecuencias. Copiamos y pegamos. Aquí voy a copiar también el total, con todo y el total. Y el recuento. Ustedes tienen la opción también de colocar el porcentaje. Si ustedes quisieran saber qué porcentaje le corresponden cada una de estas frecuencias, pueden colocar una columna adicional en medio de estas celdas para que tengan una idea más clara de qué porcentaje le corresponde a cada categoría. Voy a dar un poco de formato, voy a centrarlo, voy a ponerle acá a disposición para que quede bien centrado. Y bueno, aquí están nuestros resultados. En este caso ya nuestra tabla no nos sirve, la podemos borrar. Y también vamos a observar cuál es el valor de chi cuadrado que nos arrojó el software. En este caso tenemos que dirigirnos directamente al P valor. Lo encontramos aquí, en este valor. Damos doble clic a esta tabla donde dice pruebas de chi cuadrado. Se nos va a poner con un contorno punteado. Significa que podemos seleccionar directamente el valor del interior. Y si le doy doble clic al valor de significancia asintótica, que es justamente el P valor, nos aparece con más números o con más decimales. Eso significa
que cuando tú ves este resultado está redondeado, y para poder obtener con mayor precisión cuál es el resultado, le damos doble clic y nos aparecen todas las decimales. Este valor es el que copiamos, podemos darle control C y nos dirigimos a nuestra hoja de trabajo para poder colocar el resultado. Aquí tenemos el valor P, que como sabemos esto corresponde a, si recorremos dos posiciones, sería 2.59%. Veamos la lectura del P valor. Recordemos que lo mejor es colocar con una probabilidad de error del 2.59%, coma, nos trasladamos a nuestra hipótesis de investigación, copiar, existe asociación entre la afinidad por las materias literarias y pertenecer al área de la salud. Nos podemos equivocar, ustedes saben que nada es perfecto, nos podemos equivocar, pero la probabilidad de que nos equivoquemos en esta asociación es muy pequeña, es por debajo del 5%. En este caso resultó ser del 2.59%. Es muy pequeño la probabilidad de que nos equivoquemos en esta hipótesis. Por lo tanto, la toma de decisiones tiene que estar en tenor o en concordancia con esta probabilidad de error. Puesto que es pequeña y es menor a 5%, concluimos entonces que justamente existe asociación entre la afinidad por las materias literarias y pertenecer al área de la salud. Y pues, por último, derivado de que este no es un problema de salud, digamos, este solamente es un ejemplo, ustedes tienen la oportunidad de, si se trata de problemas de salud, aplicar una interpretación adecuada a los datos estadísticos para el propósito del estudio y aplicar sus conocimientos clínicos para una posible solución al problema o al planteamiento que están demostrando estadísticamente.